Amados hermanos y apreciados amigos, reciban ustedes y sus familias un fraternal saludo en Cristo Jesús. Agradezco a Dios el privilegio que me ha concedido poder estar con ustedes y compartirles en esta mañana su divina y santa palabra. Espero que juntos podamos disfrutarla, valorarla, atesorarla y vivirla para experimentar la vida abundante en nosotros. Continuamos con nuestra serie de enseñanzas, el fruto de la vida abundante, en la cual hemos estado estudiando el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estas 9 virtudes integralmente forman el fruto del Espíritu. Y hasta ahora hemos estudiado el amor, el gozo y la paz. Hoy estudiaremos la paciencia. Y vamos juntos a la presencia de Dios buscando su bendición para este tiempo. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por ser tú nuestro divino Creador, nuestro eterno Salvador y nuestro Padre que amorosamente nos das tu palabra. Bendícela, Señor, en nuestros corazones y prospérala, Padre, para todo aquello que tú le has enviado a cada uno de nosotros en esta mañana. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén. Lo primero que Dios nos muestra en esta mañana es que no debemos buscar lo que ya tenemos. No debemos buscar lo que ya tenemos. Hace unos días, una querida hermana me llamó por vía telefónica y me dice: Pastor, ha sido de una gran bendición para mi vida estas enseñanzas sobre el fruto del Espíritu. Me han bendecido mucho y estoy pidiéndole a Dios que nos dé amor, que nos dé gozo, que nos dé paz. Yo le dije: hermana, de verdad que me gozo que Dios esté bendiciendo su vida a través de estas enseñanzas. Pero tengo que aclararte que nosotros los cristianos no debemos pedirle a Dios por el fruto del Espíritu. A Dios no hay que pedirle en oración que nos dé amor, que nos dé gozo, que nos dé paz. Y me digo ahí: ¿por qué, pastor? Dije: porque ya Dios nos los dio cuando dio a nosotros su Santo Espíritu. Las Sagradas Escrituras dicen que cuando el creyente pone su fe en el Evangelio de Salvación, cuando cree en la persona de Jesucristo y en su obra redentora en la cruz, en ese mismo momento reciben el Espíritu Santo de Dios. Y si recibimos el Espíritu, lo recibimos integralmente, lo recibimos con todo el fruto, porque el fruto del Espíritu es consustancial a la naturaleza y esencia del Espíritu Santo. Estas 9 virtudes son consustanciales en el Espíritu Santo y viven en cada genuino creyente. El problema es que nosotros no lo practicamos, no lo vivimos, no nos apropiamos de ese fruto y no desarrollamos ese fruto en nosotros. De modo que orar diciendo al Señor: Dios, danos más amor, no es bíblico, porque ya el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Como nos dice Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando se nos da el Espíritu Santo, tenemos el amor de Dios. Ahí está el amor en ti y en mí. Tenemos que usarlo, vivirlo, experimentarlo, practicarlo. Tenemos que buscar la manera de ponerlo en práctica. En últimas, tenemos que ser más conscientes de la manera como vivimos la vida cristiana, cómo vivimos como creyentes. Debemos, una vez por todas, amados hermanos, fijar nuestra atención si estamos viviendo como decimos, como lo que decimos ser. Es decir, ver si estamos viviendo como hijos de Dios, ver si estamos viviendo como templo del Santo Espíritu de Dios.
Es bueno revisar si nuestra conducta y nuestra forma de vivir muestran el carácter de Cristo en nuestra vida. Y ese es el objetivo de esta serie de enseñanzas sobre el fruto de una vida abundante. Llegar a exhibir el fruto del Espíritu en nuestras vidas para que se vea en nosotros la vida abundante de Cristo y ella en nosotros llega a impactar a otros que se motiven a conocerlo como Señor y Salvador de sus vidas. En esta perspectiva, amados hermanos y amigos, vamos a ver hoy la paciencia como fruto del Espíritu. Y lo segundo que Dios quiere enseñarnos hoy es que la paciencia se desarrolla en las tribulaciones. Se cuenta de un hombre que le pidió a un pastor con mucha experiencia en el ministerio que orara por él y que le pidiera a Dios le diera mucha paciencia. El pastor se lo quedó mirando y puso su brazo sobre los hombros de aquel hombre y juntos oraron y el pastor decía: Señor, te doy gracias por la vida de este varón. Gracias, Señor, por él y te pido que los bendigas, que le des una abundante bendición enviándole tribulaciones en la mañana, tribulaciones en la tarde. Envíale, Señor, tribulaciones en la noche, Señor. Y el hombre interrumpió la oración y le dijo: Pastor, no, yo no quiero tribulaciones, yo quiero tener paciencia. Y el pastor le dijo: Hijo, a través de la tribulación es que aprendemos a tener paciencia. Y en efecto, en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 3, nos dice el Señor: sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Según este versículo, dice Dios que las tribulaciones, las pruebas, las aflicciones producen paciencia, desarrollan paciencia en la vida del cristiano. Hermano, esto es una verdad de Dios que debemos entender y creer de una vez por todas, porque muchas veces la hemos oído y nos resistimos a aceptarla plenamente. Tenemos que estar convencidos que las tribulaciones, las aflicciones, el sufrimiento que viene a nuestra vida es permitido por Dios con un propósito: enseñarnos a desarrollar paciencia en adversidad, enseñarnos a desarrollar la habilidad de soportar las aflicciones y de aprender a esperar en Dios. Nunca podríamos desarrollar paciencia si nuestras vidas estuviesen exentas de problemas. Y miren el versículo 4 de Romanos 5. Nos dice el apóstol Pablo que la paciencia produce prueba y la prueba esperanza. La paciencia produce prueba del carácter. Y esto significa que experimentaremos dificultades que nos ayudarán a crecer. No nos gozamos como cristianos de las tribulaciones porque nos guste el dolor que ella causa, sino porque sabemos que Dios tiene un propósito para edificar nuestro carácter cristiano a través de ellas. De modo que los problemas que enfrentamos acrecientan nuestro carácter. Los problemas que enfrentamos acrecientan nuestra paciencia. La paciencia a su vez fortalece nuestro carácter y profundiza nuestra confianza en Dios y nos da la seguridad acerca del futuro, de la victoria, de la esperanza que tenemos también en Cristo Jesús. Por ello yo considero que debemos dar gracias a Dios siempre por estas aflicciones que son las oportunidades para crecer, para madurar y también dar gracias por permitirnos enfrentarlas en su fortaleza. Tenemos que tener conciencia de una realidad, amados hermanos. Dios está trabajando en nuestras vidas. Dios está trabajando en nuestro carácter. Y Dios no va a dejar de trabajar, porque Él mismo nos dice en su palabra que la buena obra que inició en nosotros, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Dios está desarrollando y madurando nuestro carácter. Dios está intentando la semejanza de Cristo en cada uno de nosotros, sus hijos. Y este proceso, amados hermanos, involucra irremediablemente sufrimientos, aflicciones. Pero estas aflicciones y sufrimientos son temporales, son pasajeros, como nos dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y esto a mí sí me encanta y me da mucha seguridad y paz. Y espero que también se la dé a usted el saber que nuestras tribulaciones, nuestros problemas, nuestras pruebas son pasajeras. Son más pasajeras mientras esperamos nuestra herencia, que está preparada y garantizada por la salvación en Cristo Jesús. Esa herencia es disfrutar por siempre y para siempre, por toda la eternidad, la gloria inmarcesible de nuestro Dios. Así, amados hermanos, que hay que grabar en nuestra mente e interiorizar en nuestro corazón que las pruebas son usadas por Dios para ayudarnos a desarrollar nuestro carácter cristiano y para que desarrollemos la virtud de la paciencia. Por eso Santiago capítulo 1 versículo 4 nos dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, para que seáis perfectos, para que seáis maduros espiritualmente y cabales, sin que os falte cosa alguna. No podemos llegar a conocer las profundidades de nuestro carácter hasta ver cómo reaccionamos frente a las presiones. Porque es muy fácil ser amables cuando todas las cosas andan bien, pero seguiremos siendo amables cuando otros, por ejemplo, nos traten injustamente. Seguiremos siendo amables cuando otros traten de mortificarnos, de perturbar nuestras vidas. Creo que en lugar de quejarnos por nuestras luchas, deberíamos ver en ellas las oportunidades para crecer, las oportunidades para buscar la ayuda de Dios, las oportunidades para depender de Él y saber esperar en Él. Y eso es la paciencia. Depender de Dios y saber esperar en Él, sabiendo que Él está soberanamente al control de todo. Hay cientos de definiciones con relación a la paciencia, y se dice que la paciencia es la virtud de saber controlarnos y de no tomar represalias apresuradas cuando nos hacen un mal. Es decir, cuando alguien nos hace daño, en lugar de responder con ira, debemos responder con paciencia. Se dice también que la paciencia es la cualidad del que sabe esperar con tranquilidad las cosas que tardan. Que la paciencia es la virtud que hace soportar los males con resignación y sin quejarse. Que es la capacidad de aceptar con gracia y no con molestias las cosas que nos atrasan o nos decepcionan. Pero la que más me gusta es la que dice: la paciencia es una calma resistente que descansa en la certeza de que Dios está en control. La paciencia es una calma resistente que descansa en la certeza de que Dios está en el control. Ese es el propósito de la paciencia: esperar descansadamente en la certeza de que Dios está al control. Pero hoy no puedo hablar de la paciencia entre nosotros sin antes hablar de la paciencia de nuestro Dios. Y ese es el tercer aspecto de esta enseñanza que Dios nos quiere recordar hoy: la paciencia de nuestro Dios. En Éxodo capítulo 34, versículo 6 se nos dice: y pasando Jehová por delante de él, o sea, de Moisés, proclamó. ¿Quién? Moisés. Jehová, Jehová, fuerte,
misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Tardo para la ira, es decir, paciente para irarse. Dios está airado contra el pecado, pero es lento y paciente para actuar con el furor de su santa ira, mientras nos da su misericordia. Pero llegará el día de la ira de Dios. Llegará el día de la ira de Dios si no aprovechamos su misericordia. Así nos lo dice en la carta a los Romanos, capítulo 2, versículos 4 y 5. Y voy a leerle la nueva versión viviente, nueva traducción viviente. Dice así, Romanos 2, 4 y 5. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. La paciencia de Dios es una expresión de su divina misericordia, en que nos concede tiempo para arrepentirnos, pero si no lo hacemos, acumulamos juicios para el día en que se manifieste la ira de nuestro santo Dios. Igualmente, Romanos 15, versículo 5 nos dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Si no fuera por la paciencia de Dios, ¿qué sería de nosotros? Piense por un instante. Si no fuera por la paciencia, ¿qué sería de nosotros? ¿Cuánta gente hay hoy en día que, sabiendo que nuestro Dios es un Dios maravilloso, misericordioso, que hace salir el sol sobre buenos y sobre malos, que envía la lluvia sobre justos e injustos, y sin embargo hay personas que se detienen a decir que Dios no existe, que no hay Dios? ¡Qué paciencia la del Señor! Si no fuera por la paciencia de Dios y su misericordia, ya hubieran sido consumidos. Dios no necesitaría mover ni siquiera la huella de un dedo para hacer desaparecer estas personas que niegan su existencia. Pero su paciencia es eterna. Su paciencia es grande. Si no fuera por la paciencia, iglesia, por la paciencia de Dios, iglesia, estaríamos aniquilados todos. Hay gente que blasfema en el nombre del Señor y el Señor ha sido paciente con ellos. Hay personas, amados hermanos, y hablo de creyentes, que en más de una oportunidad hemos resistido la palabra del Señor. Hemos resistido a la obediencia y hemos hecho cosas muy desagradables al Señor. Hemos vivido de manera que disgustamos al Señor. Y Dios, como todo un Padre paciente, nos ha permitido que tomemos la decisión de salir de lo mal que estamos haciendo. Porque Dios es el Dios de la misericordia y de la paciencia. La pregunta hoy, amada iglesia, para nosotros es: ¿hemos considerado la paciencia de Dios en nuestra vida? ¿Cómo podemos responder a esa bendita paciencia de Dios? Yo creo que la mejor manera de responder la paciencia de Dios es haciendo lo que a Él le agrada, lo que Él aprueba, y desarrollando paciencia en nuestra vida para con Dios y para con nuestros prójimos. Una manera también de responder a la paciencia de Dios es arrepentirnos de nuestros pecados, porque en su paciencia Él nos está dando tiempo a que nosotros nos
lleguemos a Él genuinamente arrepentidos. Busquemos nuevamente de Él y de su misericordia. El otro aspecto que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana es que el ser paciente es un mandamiento para los cristianos. Es un mandamiento el ser pacientes. Romanos 12:12 nos dice: alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Este versículo nos dice que no importa cuáles sean nuestras circunstancias presentes, podemos y debemos regocijarnos en nuestra esperanza. Esa esperanza es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa esperanza es la redención de nuestros cuerpos y nuestra gloria eterna. Entonces somos exhortados como cristianos a ser pacientes en la tribulación, es decir, a soportarla con valor. Es tener una resistencia vencedora que pueda tornar tal miseria en gloria, y por ello debemos ser constantes en la oración. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14 nos dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis, es decir, advierta, reprenda a los ociosos, es decir, a los flojos, a los inactivos, que alentéis a los de poco ánimo, a los decaídos, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Este versículo nos dice cómo tratar con hermanos que son difíciles y que causan a veces problemas: los ociosos, los de poco ánimo, los débiles en la fe. Pero el Señor nos manda a ser pacientes con todos, con ellos y con otros más. Debemos mostrar la gracia de la paciencia cuando otros traten de irritarnos, de provocarnos, de ponernos zancadillas. Debemos ser sabios cómo reaccionar. ¿Cómo estamos de paciencia con los hermanos que causan molestias? ¿Cuál es nuestra paciencia con esos hermanos que no son fáciles de tratar? ¿Cómo está nuestra paciencia con los ancianos que viven con nosotros? ¿Cómo estamos de paciencia con nuestros enfermos? ¿Cuán pacientes somos con los niños? ¿Cuán pacientes somos con nuestras esposas o con nuestros esposos? Hoy el sistema del mundo nos obliga a desarrollar paciencia, porque estamos en un mundo de inmediatez, un mundo donde todo es instantáneo, donde queremos las cosas ya y para allá. Nadie nace paciente. Los que han viajado con sus niños en sus carros, los niños andan preguntando cada ratico: mamá, ¿ya vamos a llegar? A los 5 minutos: mami, falta mucho por llegar. Mami, papi, ya estamos llegando. Nos falta desarrollar paciencia con nuestros niños, con nuestros esposos, con nuestras esposas, con nuestros ancianos y con nuestros enfermos. En Hebreos 12:1 nos dice la palabra de Dios: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esa tan grande nube de testigos hace referencia a las personas que se han mencionado en el capítulo 11 de Hebreos, que son los héroes de la fe: Abel, Enoc,
Noé, Abraham, Sara, que son estímulos de fidelidad para nosotros. Y debemos entender que no somos los primeros en luchar con los problemas que afrontamos. Otros también han participado en la carrera de la vida cristiana y han ganado. Y su testimonio nos anima a correr y a ganar. La vida cristiana, amados hermanos, es una carrera que demanda disciplina y paciencia. Hemos de despojarnos de todo aquello que ponga en peligro nuestra relación con Dios. Y hemos de prepararnos a persistir con paciencia a través de pruebas y tentaciones y hacer frente al pecado en el poder del Espíritu Santo. En Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8, vemos que el tener paciencia es un imperativo, es un mandato, es un mandamiento para los cristianos. Ese es Santiago capítulo 5, versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia. Ese verbo tened está en tiempo imperativo, implica un mandato. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Paciencia es saber esperar, es saber resistir, es saber soportar. Y no solo se aplica a las relaciones del hombre con Dios y con su prójimo, también la ilustra el apóstol Santiago en la relación del hombre con la naturaleza, porque hay que esperar. Hay ciertas cosas en la vida que tienen su curso y nadie puede apresurar ese tipo de situaciones. Por eso el agricultor, el labrador, espera pacientemente la época de la lluvia, espera pacientemente en la época de la cosecha y tiene que esperar muchas veces tiempos para ver el fruto. Los cultivadores de las vides, por ejemplo, en el primer año esta planta no da frutos. El labrador tiene que saber esperar y tiene que esperar hasta el tercer año para que empiece a producir. Y luego de 5 años es que la vid produce abundante y de manera permanente. Miren cuánta paciencia debe tener un agricultor de vid. Igualmente el ganadero espera el crecimiento del ganado. Y asimismo, nosotros los cristianos debemos saber esperar la acción de Dios, la cual muchas veces llega después del silencio divino. Para relacionarnos con Dios, con los otros y aún con la naturaleza, necesitamos hacer uso de la paciencia. En la vida práctica, busquemos la forma de desarrollar paciencia. Por ejemplo, cuente al revés, por ejemplo, mientras usted espera. Ore fervientemente mientras espera la acción de Dios. Y por último quiero tocar Efesios capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Dice: yo pues preso del Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Nos manda este versículo a andar, a caminar, a vivir como hijos de Dios, como templo del Espíritu Santo. Y ahora en el versículo 2 nos dice algunos comportamientos de ese andar cristiano. Dice que andar con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y no es fácil, amados hermanos, desarrollar paciencia con nuestros hermanos, aún con nuestros hermanos en la fe. Tenemos que reconocer que
hay personas especializadas en robarnos la paz y la paciencia. Es difícil, hermanos, tener suficiente paciencia con los ancianos, por ejemplo, que comen despacio, con los enfermos en la asistencia de su ABC diario. No es fácil, hermano. Se necesita estar en el Espíritu. Se necesita tener la vocación de servirles como si fuera para el Señor. Pero es la mejor manera de desarrollar paciencia, es practicando y ejerciendo el servicio a aquellas personas que nos cuestan atender de manera normal. En Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo nos anima, nos pide que andemos como es digno de nuestra vocación. Dice el versículo 1 del capítulo 4 de Efesios: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Este versículo nos manda a andar, a caminar, a vivir conforme a la dignidad que hemos recibido de ser hijos de Dios. Debemos tener un estilo de vida que muestre que somos hijos de Dios, que somos ciudadanos del cielo, que somos templo del Santo Espíritu de Dios. Y ahora en el versículo 2 nos dice algunos comportamientos de ese andar, de ese caminar como cristianos. Y dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y no es fácil, amados hermanos, soportarnos todos en amor, tener paciencia para soportar, más cuando tenemos hermanos, parientes, amigos, personas conocidas que no son fáciles de soportar, que son difíciles en su carácter, que son piedra de tropiezos, pero en el fondo son instrumentos de Dios utilizados para desarrollar en nosotros suficiente paciencia cristiana. Para soportar con paciencia debemos comprender primero que la paciencia tiene su base en primer lugar en Dios. Él es quien la implanta en el corazón del cristiano, como resultado extraordinario de la obra del Espíritu Santo. Saber ya que la tenemos en nosotros la paciencia. Y segundo, entender la fragilidad humana. La condición del hombre es tal que necesita tiempo para crecer, necesita tiempo para madurar, para cambiar, para modificar su conducta. El hombre necesita tiempo para corregir sus defectos, y eso requiere y exige mucha paciencia para lograr en el ser humano ver los frutos anhelados. Yo pienso, amados hermanos, que debemos dar gracias por esos hermanitos que en su fragilidad son instrumentos para que desarrollemos paciencia, para que adquiramos madurez. Creo, mis amados hermanos, que debemos recordar que la paciencia como fruto del Espíritu Santo ya está en nosotros, ya nos ha sido dada, ya está implantada en nuestro corazón. Solo debemos apropiarnos de ella, desarrollarla, practicarla, desarrollarla, exhibir en nosotros la vida abundante de Cristo a través de la paciencia, a través de esta habilidad para esperar en Dios, para esperar la acción de Dios. Siendo pacientes como nuestro Padre Dios, vivimos como hijos de Dios y como templo de su Santo Espíritu. Y por ello debemos controlarnos y no tomar represalias apresuradas cuando nos hacen un mal. Adquiramos la disciplina de aceptar con gracia
y no con molestias las cosas que nos atrasan o nos decepcionan. Respondamos a la paciencia de Dios siendo paciente con nuestros semejantes y viviendo como a Dios le agrada. Respondamos a la paciencia de Dios arrepintiéndonos de nuestro mal caminar. Y vamos a dar gracias a Dios por lo que nos ha mostrado hoy en su palabra sobre esta virtud cristiana de la paciencia. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por aquellas personas que han sido inspiración de paciencia. Gracias por esas personas, Señor, que pacientemente nos han escuchado. Gracias, Señor Dios, aún por aquellas personas que somos precipitados, que somos impacientes, Señor Dios, que nos cuesta, amado Padre Celestial, soportar en amor muchas situaciones que nos circundan en nuestro vivir diario. Te pedimos, Señor, por todos esos que vivimos vidas aceleradas. Ayúdanos a disminuir en velocidad y a prestarle atención a todas esas personas que necesitan de nuestra paciencia, como los niños, como los ancianos, como los enfermos, como a nuestras esposas, a nuestros esposos. Ayúdanos, Señor Dios, a desarrollar tu paciencia dada a nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén. Ahora vamos a participar con mucho gozo en la más sublime experiencia del amor de Dios, como es el recordar el sacrificio de su Hijo Jesucristo por el perdón de nuestros pecados. Hoy con gozo recordamos que el Señor Jesús vivió la vida perfecta que ni tú ni yo pudimos vivir. Y ahora su justicia se ha transferido a nuestra cuenta. Jesús murió la muerte que nosotros debimos sufrir. Su muerte satisfizo la justicia de Dios que demandaba muerte por el pecado. Él resucitó conquistando la muerte y conquistando el pecado, para que ahora tú y yo conozcamos de la vida eterna. Todo esto fue hecho para poder ser aceptados nosotros totalmente por nuestro Padre Celestial. Recordar el amor de Cristo entregando su vida por nuestra salvación nos llena de gozo ver en Cristo los propósitos de Dios cumplidos en su salvación por los pecadores. Ahora tenemos seguridad que nunca más tendremos que pagar precio por nuestros pecados. Ahora somos libres porque su obra fue completa por siempre y para siempre. ¿Quiénes pueden participar de la Santa Cena? Los que han puesto su fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Los que han aceptado a Jesucristo como su Cordero Pascual. ¿Cómo debemos participar? Dice la Biblia, de una manera digna. Es decir, no podemos participar con un pecado no confesado, porque estamos celebrando con gozo lo que le costó a Jesús nuestro pecado. Entonces vamos a tomar un tiempo, amada iglesia, para ponernos a cuenta con Dios y poder participar dignamente del recuerdo de su sacrificio redentor.
Amado Señor y Dios, te pedimos perdón por estos nuestros pecados, Señor Dios. Y damos gracias porque tú eres fiel y justo para perdonarnos cuando llegamos a ti genuinamente arrepentidos. Señor, gracias porque a través de tu sacrificio tú nos hiciste justos delante de Dios Padre. Y ahora, Señor Dios, podemos participar con gozo, Señor Dios, y con reverencia, recordando lo que hiciste por nuestra salvación y por nuestra libertad. En Cristo Jesús. Amén. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, lo partió y habiendo dado gracias dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos del pan, hermanos. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos de la copa. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amado Dios, gracias, Señor, por cumplir tus propósitos por nuestras vidas y en nuestras vidas. Gracias, amado Jesús, por tomar nuestro lugar en el juicio de la cruz. Gracias por pagar la deuda de todos nuestros pecados. Señor, te pedimos que nos guíes a vivir como es digno de nuestra condición de redimidos. Ayúdanos, Señor Dios, a ser pacientes, como fuiste tú paciente al ver todo el suplicio y sacrificio de tu Hijo en la cruz. Padre, gracias, Señor, muchas gracias te damos una vez más por ser tú nuestro eterno Salvador. Señor, y que tu gracia sea en nosotros todos los días de nuestro caminar. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén. Amada iglesia, Dios les siga bendiciendo. Dios siga guardando a ustedes y a sus familias.